Bueno, a ver, yo decía al comienzo del programa, bueno, estaban las opiniones políticas respecto a lo que fue este arduo debate por el 2x1, que fue récord, ¿no? También porque entre ayer y hoy se terminó aprobando este proyecto en contra del 2x1 en los delitos de lesa humanidad. Desde lo legal, desde lo jurídico, ¿cómo primero tomaste lo que fue la definición de la Corte Suprema y lo que pasó en toda la semana? Mira, la verdad que yo pertenezco, aparte de mi rol como abogado independiente, sabés que pertenezco a organizaciones de derechos humanos. Sí. Y verdaderamente esto es algo que en principio impactó, no nos sorprendió, porque verdaderamente nosotros venimos viendo desde hace un tiempo cómo la Corte, sin ir más lejos, hace 2 meses, no sé si te acordás, la Corte hizo un fallo como este, incidental, para un caso en particular, pero hablando que los fallos, las resoluciones, mejor dicho, o fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de este momento, de ese fallo, no resultaban vinculantes. Uh-huh. No resultaban vinculantes para la Corte Suprema. Circunstancia que nos puso en advertencia que verdaderamente teníamos que estar preparados para cuestiones de este tipo, ¿no? De intentar avanzar en un manto de impunidad sobre el terrorismo de Estado. Toda decisión, Adrián, de la Corte en este tipo de temas es política, es netamente política. No, ya ves que me gusta ver sin eufemismo, es política. Y más hablando de una ley del 2x1, que es una ley de política criminal. Sí. Que en su momento, entre el 94 y el 2001, nace, para explicarle un poco a los oyentes en materia sencilla, ¿no? En formato sencillo, la ley del 2x1 fue una ley de política criminal, pero que también fue avalada no solamente por el Congreso, sino por el Poder Judicial, adoptada en función de los retrasos que tenía el Fuero Penal en la resolución de las prisiones preventivas. Entonces se estableció que como compensación al haber estado en prisión preventiva sin juicio durante 2 años por lo menos, al momento del cálculo, al ser condenado, al momento de la conmutación, el cálculo de la pena se conmutaba y se tomaban por cada 2 días, por cada día que la persona estuvo detenida sin juicio, se le conmutaba como 2 días cumplidos, para hablar en términos sencillos. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que está haciendo la Corte ahora, pretender o equiparar de manera engañosa un delito común con un delito de lesa humanidad. Y ahí radica el principal obstáculo. O sea, la ley del 2x1 estaba prevista en su momento para delitos comunes. No te olvides que nosotros, los tratados internacionales, la normativa internacional a la cual adherimos en la reforma del año 94, están por encima de cualquier ley de conmutación de penas. Y específicamente dice que los únicos delitos donde no se puede aplicar amnistía, indulto, conmutación de penas son los delitos de lesa humanidad. Entonces, digamos, bueno, recién fuiste bastante explícito, no tiene que ver con una cuestión política. Uno, digamos, a ver, ve en general que la Corte Suprema y cierto sector de la justicia, uno no quiero generalizar, generalmente se mueve según los vientos del gobierno, ¿no? Hacia dónde apunte el gobierno de turno, o algunas declaraciones con temas importantes del gobierno de turno. Lo que sucedió el otro día es casi una confirmación hasta pornográfica de esta situación. Claro, es perfecto el análisis que vos haces. Y eso te da la pauta de que no existe la división de poderes, no solamente en Argentina, en prácticamente ningún país, solamente es una tensión de poderes y una lucha por manejar nichos de poder. No, o sea, es claro que los 2 cortesanos nuevos, o sea, los que presentados por este gobierno, sumado a una Hayton de Nolasco, que escribe, borra con el codo lo que ha escrito estos años con la mano, o en el dictado, ¿no? Ya, ha encontrado a las 2 personas que le hacían falta para demostrarse ideológicamente cuál es. Porque también existe esto, también existe una postura ideológica. Si no, vamos a pensar que
que los miembros de la Corte son seres de otro planeta, seres que no leen los diarios, que no se dejan influir, toda esa parafernalia formal solo contribuye a la ficción del derecho. Claro. Adrián, lo hemos hablado muchas veces, el derecho también es una ficción del poder. No me quiero poner en filósofo ni en docente, que lo soy. No, sí, pero no son robots que definen... Por supuesto. Aparte tenemos que elevar el nivel también de la gente que nos escucha, para que también tome conciencia de que la inseguridad jurídica también es fomentada por estos fallos. No es casualidad este fallo que te digo de hace 2 meses, no es casualidad la reunión episcopal hablando de reconciliación. Claro. ¿No? Hace poquito, unos días antes de esto, después tuvo que salir a aclarar la Iglesia a través de sus representantes, podríamos decir, administrativos, porque yo también soy Iglesia y no comparto eso. ¿No? Bueno, hoy lo decía, ¿no? La primera declaración del gobierno nacional fue a través del titular de Derechos Humanos, que fue minutos después de la confirmación, y no se mostró en contra. Digamos, explicó que respetaba la decisión de la Corte en su momento, claro, ¿no? Hoy ya cambió la postura. Exacto, la respetan cuando les conviene, como pasó siempre. Todo gobierno quiere una justicia adicta y un poder legislativo. Todo gobierno, todo titular del poder ejecutivo o los funcionarios necesitan o quieren una justicia, un poder judicial adicto y un poder legislativo adicto. ¿Entendés? Esto ocurre a lo largo de la historia del mundo, de la civilización y del derecho. No nos engañemos. Diego, la inseguridad también es esto, Te pregunto, por la imputación del fiscal Guillermo Marijuán contra Rosati, Rosenkrantz y Hayden de Nolasco respecto a esta cuestión y el título de prevaricato. Primero, ¿qué es? Y después, si esto puede avanzar, porque había otros expertos en derecho que decían que estaba mal encarado el tema y que no iba a avanzar por la cuestión del prevaricato, que nos interesa saber qué es. Mira, ¿Hola? Sí, acá estamos. Sí. No, el tema de la denuncia de Parrilli, de Marcelo Parrilli, en este caso, es acompañada también por muchos de los organismos, inclusive los que prefereco, porque verdaderamente el prevaricato es esto, es fallar a sabiendas que se está fallando contra la ley. Bien. ¿No? Lo que pasa es que en el imaginario colectivo cuesta entender que se pueda denunciar a un miembro de la Corte. Y yo te pregunto, Adrián, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden cometer delitos? ¿Porque son iluminados? ¿Porque son más ilustrados? Si sabemos cómo se conforma la Corte, ¿por qué no pueden estar cometiendo un delito? Si en pos de cumplir con ciertos poderes que ya son económicos, ideológicos, se vira toda una tendencia de la Corte en este sentido, y se vira una tendencia de la Corte en materia de derechos humanos y en materia de normativa internacional. Entonces, esto es grave. Esto es el comienzo de otras concesiones. Y cuando vos empezás a concederle a los genocidas conmutaciones de pena, de ahí para abajo todo se puede. Por eso las personas que yo veía en las redes que decían, ¿por qué no se ocupan de los casos de inseguridad que nos están matando en las calles? La impunidad también se genera de arriba hacia abajo dentro del Poder Judicial. Es como cuando un ministro roba y nos horrorizamos si el subsecretario o el secretario roba. ¿Entendés? Entonces digo, también tenemos que dar el ejemplo. Y también pueden prevaricar los jueces, porque así sean los jueces de la Corte. Bueno, quizás, mira, hace un ratito vino un concejal de 3 de febrero que es abogado también, y decía, quizás es momento, ¿no?, de empezar a hablar de la cuestión de la justicia y quienes integran la justicia. Así como en los últimos años se habló mucho de la política, de los buenos y los malos políticos, los vicios y las buenas definiciones de la política, o hasta el mismo periodismo, ¿no?, hizo autocrítica. Exacto. Y algunos marcaron postura más concreta, yo juego acá, aquel juega allá. Creo que es el momento también de la justicia, ¿no?, que hace años le viene dando la espalda a la sociedad. Mirá, yendo a lo que vos decís, el mejor marketing político hasta el día de la fecha lo ha hecho la justicia. ¿Sabés cuál fue ese marketing? El de la invisibilidad. Sí. El de la falsa neutralidad. El de que ellos
no estaban de acuerdo, que eran los fiscales de la política. Vos fijate que hoy hay jueces federales que volvieron a caminar a paso de tortuga. No sé si soy claro. Sí. ¿Entendés? Pues que antes le decían tortuga, que andaban despacio. Bueno, a ver, lo que ha pasado con todos los hechos de corrupción. Sí, con todos los hechos de corrupción que se hablaron del gobierno pasado, que se activaron todos, hasta en un momento volvió a sonar el de Skanska, que era del principio del gobierno de Néstor Kirchner. Parecía una cargada, o lo es directamente. ¿Te acordás cuando ciertos grupos se horrorizaban de por qué Ollarvide sobreseía en tiempo récord al matrimonio Kirchner? Bueno, sí, claro. ¿Y ahora no sobreseía en tiempo récord al presidente? Claro. Sí, que es lo que pasó. ¿Y a ¿no? Rivas no lo sobrecieron en tiempo récord? Y a gente vinculada o sospechada de ciertas cuestiones ligadas con su antiguo empleo y o su antigua pertenencia a sociedades energéticas, como el caso de Aranguren. Sí. Cuestionado, ahora empezamos a hablar de que bueno, pero renunció, entregó las acciones, así como el presidente Piñera en Chile. Digo, ahora, al común de la gente, ¿vos te pensás que le cierra este nuevo relato? Digo, ¿no hay nuevo relato ahora? No existe un reposicionamiento de los medios hegemónicos. Claramente. No existe eso. O nos olvidamos, yendo al 2x1 y yendo a esto, nos olvidamos, ¿te acordás de los primeros días? Vos te vas a acordar que Macri asume el poder, un editorial sin firma del diario La Nación. Wow, sí, claramente. Hablando de estos pobres viejitos. Sí, es verdad. Entonces, verdaderamente, yo te lo digo categóricamente, los abogados que estamos involucrados en este tipo de temas no nos van a poner de rodillas. Pero entonces vos no creés en la postura de por ejemplo, de hoy de Macri, que se mostró en contra, de Vidal, o de algunas declaraciones de dirigentes de Cambiemos que en las últimas horas marcaron una postura. Si bien las primeras 48 horas no salieron, después salieron unánimemente a condenarlo, la cuestión de la Corte. Yo lo tengo que resaltar eso, porque la gobernadora salió a marcar una posición. Sí. Daniel Lipovetsky, legislador. Es verdad, Daniel Lipovetsky también. Sí. Daniel lo marcó desde el principio, y eso es muy elogiable. ¿Sabes por qué? Porque no podemos meter a todos en la misma bolsa y hacer así. Porque, ¿sabes qué pasa? Adrián, que hay temas que no son negociables. Este no es un contrato de la obra pública. Este es el destino moral, si podés decir, de ciertos actos del poder público. Bueno, y está bueno lo que pasó en el Congreso, más allá de que algunos quizás para adentro no estén de acuerdo, pero que hayan tenido que votar positivamente lo que salió hoy, ayer en diputados y hoy en el Senado, para decir, bueno, hay cuestiones, muchachos, que, digamos, algunas cosas se han cambiado, han girado 180 grados, pero hay cuestiones donde no se puede retroceder. Pero por supuesto, y eso es muy valorable. Vos fíjate que oposición y oficialismo pero han sido concretos, han sido categóricos, tenemos que decirlo, ¿entendés? Entonces eso hay que resaltarlo, porque si no nos unimos en estos temas, más allá de los dichos de Carrió, de Olmedo, que votó en contra, este personaje de la campera amarilla, ¿no? Sí. Electo de Salta, que es una persona que notablemente hace gala de esta especie de actitud radical o reaccionaria frente a todo, que para mí ni siquiera él debe ser lo que piensa, es una estrategia de campaña, porque es tan ridículo a veces que verdaderamente no resiste el menor análisis. Era su oportunidad no solamente de resaltar con la bandera, con la campera amarilla, ¿no? Claro. Bueno, que también la tenía puesta, me parece. Era su momento de gloria, ¿viste? Eso parece la pelea por llegar al bailando, por un sueño. Entonces todos quieren ese momento. Lamentablemente a veces se hace con un escándalo artístico, y lamentablemente lo haces como lo hace Olmedo, de manera totalmente deleznable. Entonces digo, pero también queda en evidencia, y está bueno que resaltemos, está bueno la foto de Olmedo marcando en contra, porque Olmedo no está solo. Hay muchos que piensan o actúan como Olmedo. Claro. Digo, estamos hablando del diario La Nación, que defiende ciertos intereses corporativos, y todos lo sabemos, o el grupo Clarín, que también los defiende. Y está bien,
que sea así en la medida que todos lo sepamos y lo tengamos claro. Claro, porque hay algunos que lo hacen desde las sombras, ¿no? Y cuando tienen que marcar la postura se hacen los desentendidos. Diego, te tengo que dejar, que se me viene el cierre del programa. Te agradezco la comunicación, y bueno, también queríamos tener la voz de un especialista al respecto. Ya habíamos hablado mucho de la cuestión política, también hablamos, pero queríamos hablar específicamente de la cuestión de la justicia, la cuestión judicial, etcétera. Claro, y te tiro una última frase. Dale. Los empresarios que fueron cómplices de la dictadura y que piensan que de esta manera se van a frenar las investigaciones, que les quede claro algo, que como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Gracias, Adrián. Doctor Diego Díez Ontiveros, un abrazo, muchas gracias.